El mes de agosto se deja caer con todo su peso sobre los poco más de 3000 hombres que resisten en Monte Arruit. El calor se vuelve insoportable y prácticamente se ha renunciado a efectuar salidas para procurarse agua, ya que cada operación de recorrer los centenares de metros hasta ella acaba con docenas de muertos y heridos. Se recurre a la aviación, que desde Melilla realiza vuelos de apoyo para arrojar sobre Monte Arruit cajas de municiones, medicamentos y, sobre todo, barras de hielo con las que mermar el tormento de la sed. Pero hay pocos aviones. Desde el 25 solo se dispone de 2 Bristol y un de Havilland DH-4 Rolls, con las cargas transportadas en sacos de red sujetos bajo las alas. Cada día llevan a cabo pasadas en rasante sobre la posición, recibiendo un infernal fuego enemigo que acribilla el débil entelado de los aparatos y aumenta el estrés y la fatiga de los aviadores. Y además, no es suficiente. Tan terribles son las condiciones y tanta la escasez de material sanitario que cualquier herida deriva en una gangrena que acaba con la vida de los heridos en medio de horribles sufrimientos. A los 5 días de asedio ya eran 167 los muertos por esa causa. Los más de 500 heridos se hacinan en la enfermería, atendidos por un único médico y algunos voluntarios, y sus gritos de dolor eran tan desgarrados que los heridos que se pueden mover abandonan el local y se arrastran hasta el parapeto para alejarse de aquel antro de sufrimiento. El día 4 muere el teniente coronel Primo de Rivera, al que la amputación, con medios más que precarios, de un brazo alcanzado por la metralla no ha podido salvar su vida, y apenas apartan el cadáver, su lecho es ocupado por el capitán Sánchez Monje, al que hay que amputarle una pierna, y un disparo perdido mata al cornetín de órdenes y a la vez hiere en una pierna al general Navarro. Porque fuera, en los parapetos, la situación no es mejor. Los primeros días hubo que sacrificar a caballos y mulos para poder comer, pero una vez agotada la carne, la ración diaria se ve reducida a unos 35 gramos de legumbres por persona. Como en Igeriben, se ensaya de todo con tal de ingerir líquido, por muy repugnante que parezca: la sangre de los animales, los pozos de las barricas de aceite y, de nuevo, como último recurso, los orines endulzados con azúcar. En Melilla, mientras tanto, el alto comisario, general Berenguer, disuade a los otros generales, Sanjurjo y Cavalcanti, este último nombrado comandante general en sustitución del desaparecido Silvestre, de seguir diseñando operaciones de auxilio para Monte Arruit. Las cifras de enemigo proporcionadas por los confidentes exceden con mucho los 12.000 combatientes rifeños, de manera que las tropas enviadas desde la península son las justas para asegurar la defensa de la ciudad. Una operación de rescate con suficientes garantías necesitaría un fuerte contingente que dejaría casi indefensa a Melilla, que ya está empezando a recibir fuego de cañón desde las alturas del monte Gurugú, a la vez que mantener la propia línea de defensa está costando muchas bajas diarias. Y si bien es cierto que la cábila de Benishkar se ha negado a sumarse a la rebelión, nadie sabe cuál sería su postura en el caso en que las defensas de la ciudad se vieran superadas y la presión rifeña se adueñara de todo el entorno. Hay que esperar, es pronto todavía, y en Monte Arruit la esperanza de recibir pronto socorro se va esfumando, a pesar de los mensajes en los que se les insta a seguir resistiendo. Seguramente Navarro recordaba los desesperados mensajes de Benítez desde Igeriben, experimentando en carne propia la ansiedad por ver llegar el socorro que tanto se demora. Es difícil reconstruir con precisión los sucesos, basándose en los testimonios recabados de los supervivientes. Al parecer, desde el día 3, Navarro tiene autorización para parlamentar, pero según el expediente Picasso, el domingo 7 de agosto, el comandante Villar sale a parlamentar con los sitiadores, pero es reducido enseguida y llevado a Axdir, de donde escribe una carta transmitiendo garantías para el caso de una rendición. La carta llega a manos de Navarro al día siguiente y se da inicio a las negociaciones, que parecen dilatarse al menos 48 horas según el testimonio del intérprete alcaide, que figura en el expediente. Sin embargo, todo parece indicar que ese día 9 todo estaba ya mucho más avanzado y, en contra de lo que algunas fuentes apuntan, a primera hora se procede a la firma del acta, escrita en español y en árabe,
con lo que a las 13 se forma la columna, se entregan las armas y se comienza a salir, de vuelta a la esperanza de todos al vislumbrarse el fin de sus sufrimientos. Lógicamente, según la situación de unos poquísimos testigos, el relato de lo ocurrido difiere ligeramente, ya que, según los que estaban al comienzo de la columna, se empezó a salir por la puerta principal, formados y sin armas ya, cuando se desata el ataque de los cabileños. Pero para quienes estaban todavía en el interior del fuerte, el primer aviso de lo que iba a acontecer fueron los gritos de algunos que anunciaban que los rifeños entraban al asalto. Comienza así la jornada de sangre que siguió a la rendición. Algunos, que no han entregado todavía las armas, tratan de defenderse, pero son superados pronto y caen bajo los disparos y los tajos de gumia rifeñas. Los heridos y enfermos, imposibilitados algunos de moverse, son víctimas fáciles de los peores tormentos, pero los que consiguen salir y huyen a la carrera son igualmente abatidos y rematados en el suelo de la forma más cruenta. En medio de la confusión de gritos y disparos, un grupo de rifeños rodea al general Navarro y a otros oficiales que le acompañan, y a empellones bruscos los apartan de la posición hacia una casa alejada. Se siguen oyendo disparos en el interior del recinto, y el griterío se va generalizando, hasta que salen en tromba cientos de guerreros rifeños y se suman a la persecución de los que todavía huyen por el camino que lleva hacia el este, hacia Melilla. Sin otra posibilidad de defenderse, los que están heridos o enfermos tratan de escapar como pueden de los enloquecidos rifeños que matan uno a todo el que sigue en pie y sacrifican a los heridos a puñaladas. Ninguno de los escasos supervivientes fue capaz de precisar cuánto tiempo duró la matanza, dentro y fuera de la posición, pues 60 de ellos fueron llevados, junto al general Navarro, al cautiverio y alejados de allí. Pero a la caída de la tarde, la escena que mostraba Montearruit era espantosa. No hay un rincón donde no haya un cadáver, y los restos humanos se prolongan desde la salida hasta el lugar donde fueron alcanzados y muertos. A pesar de todo, un número aproximado de 500 lograron escapar. Luego, de los 3017 que ingresaron en Montearruit el 29 de julio, y descontados los 419 muertos durante el asedio, no menos de 2000 soldados españoles perecieron asesinados aquella tarde del martes 9 de agosto de 1921.